Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la Casa del Libro Total. Vemos caras nuevas, no sabemos, no sabemos, pero vemos personas que nos acompañan por primera vez a la tertulia Memorias Vivas, el personaje y su historia. Hoy nos acompaña uno de los grandes maestros de las artes plásticas en Santander, el maestro Máximo Flores. Es un gusto volverlo a ver, Máximo, tenerlo aquí en esta tertulia que trata de eso, de la vida. Por eso venimos casi que desprovisto de todo, de lo que hacemos, de los objetos, eh, de las obras, y traemos la vida. ¿Por qué? Porque con Álvaro Navas, él fue el de la idea. Él fue el de la idea de hacer el personaje y su historia. Detectamos que es muy poco lo que se encuentra de información sobre personas que han hecho mucho por el territorio, en diferentes campos de la cultura, y que resulta canalla de alguna manera, ¿no? Gente que ha entregado toda su vida a desarrollar un tema que ha sido importante para la vida de la ciudad y para la cultura misma, y que no quede registrada. Entonces el tema de las memorias se nos volvió como un tema recurrente en las conversaciones con Álvaro Navas, y él dijo, no, pues hay que traer a la gente para que quede registrado, para que quede una línea en el libro total. No va a ser una línea, va a ser una biografía completa, para que quede una memoria audiovisual. Esto queda registrado en la página de YouTube del Libro Total. Quedan maravillosos, se pueden apreciar tal y como se sienten aquí en vivo y en directo. Agradecemos la presencia de todos a pesar de la lluvia, no obstante la lluvia, y principalmente la presencia suya aquí en este escenario. Máximo, ¿cuánto tiempo sin verlo? Yo lo conocí cuando fui director de la Biblioteca Pública Municipal Gabriel Turbay en el 98, y la convertimos en el Instituto Municipal de Cultura. Y voy a contar la anécdota porque había tres personas que manejaban la sala de exposiciones de la biblioteca, que era una sala prestigiosa, pero en ese momento la biblioteca estaba decadente, y yo trataba de poner a los tres de acuerdo, ¿no? Los cité a todos a la misma hora y en el mismo lugar para ponernos de acuerdo qué hacer con la sala de exposiciones, y ninguno de los tres llegó, y eso me sorprendió muchísimo, ¿no? Entonces los cité luego por aparte, estos, algo pasó, ¿no? Voy a citarlos por aparte, y cada uno me habló mal de los otros dos, ¿sí? Y cada uno me dijo que el que sabía de eso era él y no los otros. Textualmente, palabras más, palabras menos. Entonces yo dije, bueno, pásenme proyectos y yo decido quién expone y quién no expone, lo cual era una gran responsabilidad porque yo era amante de las artes plásticas, pero no conocedor de ellos. Y la casualidad, ¿no? La casualidad, por ese entonces piden una cita, ¿no? El señor Máximo Flores y el señor Jaime. ¿Jaime qué? No, Jaime, el de Arte 2 gráfico. Jaime Vargas, ¿no? Que quieren hablar conmigo. Y yo, bueno, por supuesto. Y llegaron y así, con una amabilidad extraordinaria. ¿Qué quiere? ¿Quiere una exposición de Negret? ¿O quiere una de Salamea? ¿O quiere una de Mansur? ¿O quiere, cómo así que quiero? ¿No? O sea, ustedes pueden traer esa gente acá. Y ahí empezó como esa relación, ese conocimiento con Máximo en ese entonces, y trabajamos muy bien, trabajamos duro, y le dimos un buen estatus a esa sala de exposiciones. Además, los otros también pudieron hacer sus proyectos, ¿no? O sea, no era no era una acción excluyente. Máximo, esto es personaje y su historia, luego vamos a hablar de la vida. Entonces empecemos por el comienzo, ¿no? Sé dónde nació, cuándo nació, cómo nació. Agarre el micrófono para que quede bien en el video. Esos detalles de cómo no los recuerdo. Yo nací en San Joaquín el 27 de marzo del 51 y fui traído a Bucaramanga de 3 meses, en donde fui bautizado en la Sagrada Familia
Y cuando eso, pues el concordato era tan fuerte que lo registraban a uno era con la fe de bautismo para todos los documentos. Figuro nacido en Bucaramanga a raíz de eso. Llegué aquí muy temprano. Luego viví de los 7 a los 13 años en Boyacá. Mi madre es de Boyacá. Y cuando regresé a Bucaramanga, empecé tal vez uno de los procesos más interesantes que formaron realmente mi vida, que fue la vivencia en la calle 40 en el puente de la Cochera. Para los que son de mi generación y recuerden ese hermosísimo puente, la casa nuestra era volteando, subiendo hacia la 27. Hoy hay un edificio desafortunado. Y allí comencé a hacer un desfile, primero en el Colegio Santander, luego me mandaron interno porque fui muy cercano de amigos que estuvieron en la guerrilla y además me interesaba mucho el tema de Cuba. A raíz de eso, ¿En ese momento cuántos años tenía? en ese momento tenía 15 años. 15 años. Me mandan al Colegio Guanentá, y allí estoy 3 años. Ese es de San San Gil, Gil, ¿no? San Gil. ¿Internado? Sí, internado. Igual que aquí nuestro amigo Bretón, A Bretón lo tenían que de mandar Zapatoca, claro. lo tenían que mandar a un internado más fuerte. Sí, sí, sí. Más rígido. Bueno, Pero vas ya muy volando, o sea, pero ¿en Boyacá hiciste la primaria? sí, sí. Y luego aquí hice un periplo por algunos colegios que no tenían muy buena reputación, que eran los que me recibían. ¿Cuáles eran? ¿Quiénes se arriesgaban? Especialmente un colegio que creo que ya no existe, que se llamaba Colegio Universitario. Uf. Sí. Y la Cueva del Humo sí no la recuerdo cuál era. Pero viene una época muy linda. Gabriel, pues fuimos conocidos de los años 60 y me alegró mucho verlo aquí porque es el que tiene un testimonio desde la expectativa de unos mechudos que se reunían en la 45 con 25 y comenzamos a dejar el pelo largo y hacer los primeros mechudos y los primeros rock de Bucaramanga, lo cual nos costaba que nos dieran en la jeta muchas veces. Cuesta trabajo imaginar a Gabriel Mechudo. En esa esquina… A Jaime también, ¿no? En esa esquina sucedieron cosas muy maravillosas que eran de otra época ya de adolescente, porque tal vez la época que viví en la 40 teníamos como lo que es la Rosita era un zanjón, algunos de ustedes recuerdan con un tubo en mampostería muy bello que pasaba por debajo del puente, pues ese zanjón era nuestro patio de recreo. Allí nos reuníamos todas las galladas de la cuadra, que era muy fuerte, y teníamos excursiones hasta la carrera 22, donde habían unos tubos que pasaban por una altura que era de cuidado, y el que a pasar, a correr el riesgo, la adrenalina de cruzar esos puentes. Hoy en día mi hijo es vecino de donde existían esos tubos, porque es exactamente donde está el tanque del agua, ¿cierto? Bueno, ahí tengo recuerdos absolutamente bellos de esa Bucaramanga en que comienza uno a descubrir la primer noviecita, ¿Te acuerdas? las voladas, las coladas al Teatro Sotomayor, Teatro Sotomayor era parte de nuestra cuadra prácticamente, con Juan 23 que tenía, ¿cuántos dedos? Bueno, allí nos íbamos a ese teatro y yo tuve la fortuna de ser financiado a veces por amigos para entrar al cine y salir y contar la película. Tenía muy buena memoria para contar las películas porque tenía la escuela de Clark Carrados y Marcial Lafuente Estefanía, Sí. que eran mis lectores De de vaqueros. cabecera. Sí, claro, yo empecé en los cómics. Inclusive el arte se lo debo a los cómics. Pero las novelas de Marcial Lafuente eran de literatura. Sí, eran un bolsilibro, eran Sí, unas sí. novelitas que inclusive con los años las fueron achicando, eran cada vez más pequeñas.
siempre era el mismo personaje con otro nombre de casi 9 pies de altura, a todos los mataba con un tiro en la frente, era la misma aventura con otros nombres. Realmente los primeros libros de literatura fueron tal vez Julio Verne, que conocí y quedé maravillado con la literatura. Después, por fortuna, conocí algunos amigos literatos que me enseñaron algunos autores, como don Álvaro Navas, don Joaquín, que no le gusta que le diga don Joaquín, y algo otros amigos que fueron muy importantes para aprender autores que yo no tenía ni idea que existían. Pero realmente yo creo que mi aventura del arte empieza en los cómics, que eran además prohibidos y confiscados por mi madre, que era un poder absoluto, porque tal vez considero que tuve una infancia absolutamente feliz y libre, porque fui un niño necio, voluntarioso, terrible, problema, mal estudiante, pero atinaba a otras cosas que otros no atinaban. Y comprendí rápidamente que mi destino no era el destino que le veía seguir a muchos de mis primos que eran muy inteligentes y grandes estudiantes. Comencé a conocer cerca a personas que trabajaban en el arte y tuve la fortuna de cruzarme en esos momentos en que había decidido finalmente dedicarme al arte. Se da porque hay dos anécdotas que marcan mi vida muy claramente en dos técnicas de la pintura, que son la pintura con el acrílico y la pintura con el óleo. Son además muy divertidas. Una tiene que ver con el maestro Óscar Rodríguez Naranjo, que era vecino mío, y a quien yo iba a mirar por una rendija de la puerta, porque él cerraba la puerta en el estudio cuando iba a pintar. Y por supuesto entrar a esa casa no era fácil, pero yo era amigo de Claudio, el hijo menor del maestro, y gracias a él tuve acceso algunas veces a verlo pintar por las rendijas. Más adelante, cuando crecí, fuimos amigos con el maestro hasta su muerte. Siempre tuve mucho respeto por él. Fui el primer pintor que conocí en mi vida, y vaya pintor el que conocí. Y la anécdota con él es que mi hermana Gloria, que en paz descanse, fue muy inquieta por la cultura, por las expresiones culturales, música, intentó tocar el piano, intentó pintar, intentó tocar la guitarra, y uno de esos intentos fue en la Escuela de Bellas Artes, cuando eso quedaba en el Parque Bolívar, y era una escuela formal de Bellas Artes, en el sentido técnico de la palabra, era una escuela de Bellas Artes, pero ella abandonaba rápido sus intenciones para pasarse a otro campo y dejó abandonados unos óleos en una buhardilla que había al fondo de esas casas que tenían 3 patios. El último patio era un solar y allá había un pequeño cuartico en donde ella tenía un tallercito. Era un cuartico de 2x2, yo creo. Dejó abandonados en el caballete unas pinturas, un bastidor, unas cosas que tenían que ver con la técnica del óleo, y yo un día entré a pintar un cuadro porque le pregunté si no las iba a usar y me dijo no, entonces. Pero cuando intenté ponerle agua al óleo, no sirvió, no se disolvía. Entonces me atreví a hablar por primera vez en mi vida con el maestro Óscar Rodríguez Naranjo. Y no sé cómo lo abordé y le dije, maestro, ¿con qué se disuelve el óleo? Entonces me dijo, con aceite. Bueno, en esa época… ¿Usted le había echado agua? Yo le había echado agua. En esa época el aceite de cocina no existía. Para los que son de mi generación recordarán que existían unos bloques de manteca horrorosos, Sí. envueltos en una hoja blanco con amarillo, y con eso se cocinaba en las casas. Pero acababa de salir un producto nuevo en donde las señoras estaban absolutamente bailando en una pata porque había aceite.
por primera vez había un aceite líquido para cocinar. Y el aceite se llamaba oleocali. Oleocali, claro. ¿Sí? Entonces yo Se relacioné, pasó por todos nuestros organismos. descubrí el agua tibia. Totalmente descubrí el agua tibia. Cuando fui a la cocina y en una copita me robé un poquito de aceite y lo llevé y probé con el dedo y vi la magia de cómo se disolvía el color. Esa fue la gran enseñanza de mi maestro. Nunca más me enseñó nada más y fue, creo que, suficiente, porque estábamos designados para tendencias completamente diferentes. Pero ¿En ese momento él estaba todavía de director de la Escuela de Bellas Artes? no, él nunca fue director ¿No? no, el que fue director de la escuela, que es otro capítulo, es el maestro Mario Hernández Prada. Ah, ok, que es posterior. Sí. Pero en Eh, ese momento usted todavía no… no lo conocía, a él no lo conocía, a Mario Hernández Prada, lo conozco en la escuela ya, la Escuela de Bellas Artes. Entonces, el otro incidente que es aquí en la vecindad es con Segundo a Elvis. Yo era amigo de él y me encantaba venirlo a ver pintar con su chicote acá y ver lo que en la mañana hacía 3 cuadros y ni se daba cuenta que ahora los pintaba con una facilidad y una maestría y una cosa. Y Acá, en esa casa. en el taller de él, que era aquí a una cuadra, A en la una cuadra, esquina ok, de la claro. Gobernación. Ah, ok. Sí. Entonces siempre lo frecuentaba y me tenía algún aprecio el maestro. Y aunque me llamaba ustedes los pintores modernos con un poquito de ironía. Ah, pero usted ya estaba grande. Sí, ahí estoy hablando ya del año 72, ¿Cuántos años tenía ahí? 71 tal vez. Tenía 20 años. 20 años. ¿Ya se había graduado del colegio? No, en ese momento estaba en la Escuela de Bellas Artes, aquí Ajá. en la escuela. Y él tenía un éxito comercial impresionante. Vendía muchos cuadros para Alemania. Por ejemplo, habían venido unos alemanes y le habían comprado una cantidad de pinturas para llevárselas a Alemania, pues eran muy económicas, para ellos les significaba casi nada. Y de regalo le mandaron al maestro una caja de acrílicos como esta mesa de grande. Y cuando él terminó el cuadro que estaba haciendo y todo eso, me dijo, mire, ahí hay unas pinturas, no me gustaron nada, se las regalo. Entonces yo abrí la caja y saqué un tubo de color, y un tubo de acrílico así de grande. En mi vida había visto, el más grande era así. Y que quedé maravillado y pensé que me regalaba un tubo de color. Y le dije, bueno, maestro, gracias. ¿Puedo escoger otro color? Me dijo, no, es que son Toda todos. la caja. Entonces le dije, maestro, pero ¿por qué me regala todo eso? Me dijo, es que esas pinturas huelen a mierda. Lléveselas. Yo no tenía para pagar un taxi, entonces salí de aquí hasta mi casa en la 25 con 40 con la caja al hombro, feliz de la vida, y duré, gracias al maestro Elvis, pintando con esos acrílicos como 7 años. Además que yo me jactaba de que fueran acrílicos porque en esa época pues teníamos que ir a Bogotá para ver un museo, para ver una galería importante, todo eso. Y lograba yo con alguna frecuencia ir a Bogotá y había un par de galerías cerca del Centro Internacional, como la Meindel, como San Diego. Cuando eso el museo todavía no quedaba ahí, pero habían por la carrera 24 subiendo a lo que es Inravisión, estaba el alemán, y estaba Casimiro, otro alemán que también, fueron los galeristas que hicieron al grupo de los Intocables, a Botero, Obregón, Grau, todos ellos. Y ahí quedaban todas esas galerías en nido. Entonces un viaje a Bogotá casi que lo resolvía visitando todas las exposiciones en ese sitio. Y había un sitio por el que me encantaba pasar que era frente al Banco de Colombia, el edificio que todavía es el Banco de Colombia, enseguida del Museo Nacional, tenía una pintura de Obregón, un mural muy grande, ustedes lo recordarán, quedaba sobre la Séptima, una de las pinturas que más disfruté yo y más me ha emocionado en mi vida,
porque pues hasta ese entonces yo no había visto pinturas de grandes maestros. Era lo más grande que yo veía o que conocía yo era como obras de arte ese mural. Entonces, algún par de veces tuve acceso para verlo de cerca y todo eso, absolutamente precioso. En ese momento era el año 73, 74, 22 años, más o menos. Y ese cuadro, cuando averigüé cómo había sido hecho y todo eso, supe que había sido pintado con acrílico. No tenía ni idea yo qué era acrílico, porque la otra historia con los materiales es que los materiales de arte aquí pues se conseguían de una manera muy miserable, eran unos tubitos aquí para un mercado muy insignificante que había para materiales de arte, y había que ir a Bogotá donde un francés exiliado que se llamaba Monsieur Pierre Chantrey. Chantrey vivía, era un exiliado que había encontrado un escondite, no sé por qué, en Bogotá, y en una buhardilla de la carrera octava, bajando de la calle de Villabianca, una casona vieja con escaleras de madera, se abría un postigo y preguntaba qué viene. Yo no decía, vengo a comprar óleos, y cerraban y volvían a bajar y volvían a preguntar. Finalmente había acceso y se maravillaba uno una tienda de arte como si estuviera en París, con todos los materiales que quisieras. Bueno, ¿hay un proceso de formación ahí en ese momento? ¿Usted estudia Bellas Artes aquí en Bucaramanga con algún maestro o simplemente todo fue inquietud No, pues, personal? realmente la formación de la escuela era una educación que quería ser muy formal, muy académica, nada profunda. ¿Quién dirigía la escuela en ese momento? Mario Hernández Mario Prada. Hernández. Ahí conozco ya entonces al maestro. Ahí había maestros buenos, ¿no? Sí, todos, la mayoría eran formados o en San Fernando o en San Carlos, todos habían ido a Europa, mínimo a México. Sí. Y tenían esa rigurosidad de lo académico y todo eso. ¿Cómo era un poco ese rigor? La escuela era muy bella, el ambiente era muy bello porque siempre estaba al fondo la música de los pianos, había una profesora alemana. Había escuela de música ahí. Mamixa. Mamixa Bayer. Sí, y habían otros maestros en música también muy importantes. La esposa de Federico Mamixa Bayer. Sí, ¿O la correcto. hermana? La esposa. Sí, ella era maestra allá en la escuela. Okay. El ambiente de la escuela era muy, muy chévere. Ese quedaba donde Máximo, perdóname. Y el ambiente mejoraba con Hernández Prada para mí, porque mis maestros, yo los quiero a todos y los recuerdo con nombre a todos y recuerdo sus clases que recibí con ellos, pero nunca me satisfacieron, honestamente. Me aliviaba Hernández Prada, porque yo no sabía qué era el divisionismo en la pintura. No tenía ni idea qué era el divisionismo, no tenía idea qué era el expresionismo abstracto, ni el expresionismo como tal, menos el divisionismo. Entonces, sin saber que eso se llamaba divisionismo, vi que era el primer pintor que no quería trabajar con el claroscuro, cosa que me maravilló tal vez por la necesidad mía de llevar la contraria desde que era niño. Entonces, viene de ese tiempo. Seguramente, ¿no? Lo cierto es que me maravilló conocer a ese pintor, y igualmente con él, desde ahí hasta su muerte, fuimos muy buenos amigos, muy buenos amigos. Entonces, me preguntas por la formación tal vez académica de lo que era la escuela. Sí, pues lo enseñaban a uno el volumen, el claroscuro, cómo se manejaba la luz, los colores básicos, no sé qué, había talla en madera, había escultura en yeso, era demasiado formal, pero no había algo que yo quería y que ninguno de los maestros, ni siquiera los que fueron a Europa, tenían ni idea que era el grabado. El grabado. Entonces, pues les perdí el interés y termino yéndome a Bogotá unas temporadas a estudiar grabado y a traer el grabado a Santander, que fue una de mis tareas, que finalmente lo logré, lo mal logré, podría decir yo, porque… Producías muchísimo, tenías un taller en la casa extraordinario. No, es que eso tiene que ver con que
cuando la Academia de Bellas Artes, como les estoy contando, se acaba, y curiosamente la Academia se acaba cuando va a cumplir 100 años, era una de las academias de Bellas Artes más viejas del país, y cuando va a cumplir 100 años, entonces la acaban. Esa es la manera de celebrar los santanderianos 100 años. Suele pasar. Entonces, ¿Pero se acaba del todo o se convierte en el INSAC? no, entonces vienen los requerimientos de la sociedad interesada por el arte, que tenía sus hijos allí, que era un sitio donde de todas maneras la mayoría de los desadaptados pasaban o pasábamos allá, éramos bien recibidos. Entonces, hay una presión y el gobierno tiene que abrir una línea paralela a lo que era eso. Y en esos momentos llega una alumna de David Mansur, que era muy adelantada y muy apreciada por David Mansur, que se llama Luz Clemencia Arenas del Pino. Y Luz Clemencia diseña lo que es el DICAS y se pone al frente de eso. Es admirable el trabajo que hizo porque logró que de todas maneras hubiera un recinto para la gente que estaba interesada en las artes. Y comete una locura increíble y es que llama los maestros que eran de la escuela, el de talla, el de escultura, el de pintura, todos pasan al DICAS, menos los maestros de pintura, pues al maestro Mario no se lo iban a llevar ya de profesor allá. Entonces nombra a 2 pelagatos de esos que son Mantilla Caballero y yo, de profesores de DICAS, imagínate. No, profesor de la ICAS. Sí, entonces que nosotros, ¿qué íbamos a enseñar nosotros si nosotros estábamos terminando de medio aprender? Sí, estaban algo? aprendiendo. Estábamos aprendiendo. Luz Clemencia cometió, no sé si esa locura. Atrevimiento se llama eso. Sí, lo cierto es que algo se hizo con los muchachos. Todavía me encuentro gente en Facebook que me escribe diciéndome que yo fui su maestro y que aprendió mucho. Gracias y yo me quedo sorprendido. No sabía yo nada cómo pudieron aprender mucho. Pero usted montó el taller de grabado en la ICAS. ¿Perdón? Montó el taller de grabado en la ICAS, ¿no? Entonces, a raíz de eso, siendo profesor, un día decidí irme a Bogotá a estudiar grabado. Estuve en los talleres de grabado de la Universidad Nacional. No como un estudiante formal, sino solo en los talleres de grabado. En la Nacional. En la Nacional. Y allí tuve, el maestro con el que más aprendí fue con el maestro Alfonso Mateus. Estaban Jan Grandi y estaban Rendón, que también fueron maestros, claro, más como amigos después en la vida que como maestros. Y allí, en la Nacional, un día, por no ser un estudiante, todos los estudiantes tenían restricciones, inclusive los estudiantes normales de Bellas Artes, con el uso del taller de grabado, con la prensa. Entonces un día, con esas dificultades de no poder ir sino en ciertos momentos a ir a los talleres, y el grabado y las ediciones necesitan mucho tiempo de taller, entonces encontré un avisito que decía taller de grabado La Huella, y carrera 14, número 71, no sé qué, frente de la Javeriana. Y me fui yo a ese taller y llegué, una casona vieja que todavía existe hoy. Juan Manuel Lugo acababa de llegar de París y montó el taller de otro amigo de aquí de Bretón. Montó el taller de grabado, el primer taller de grabado, yo creo que particular del país. Y yo tenía que hacer un esfuerzo muy grande para poderle pagar el mes. Entonces, bueno, como pude, me matriculé con él, nos hicimos amigos, y le encantaban los santanderianos porque me contó que tenía amigos santanderianos. De hecho, me hablaba de Bretón, de Manuel Hernández, de Álvaro Navas, de Paulus, de Augusto Pinilla, por supuesto, ¿sí? Y pues al saber que eran amigos míos, fue diferente. Y como no tenía demasiado dinero para pagarle, me dijo, yo lo veo que usted ya sabe la técnica del grabado muy bien,
yo no le puedo pagar, pero ¿por qué no viene a trabajar? Yo lo dejo trabajar gratis y cuando haya estudiantes, usted hace de asistente. Entonces ahí empecé una aventura con el taller La Huella y terminé como de completar el tiempo que necesitaba para conocer los procesos del grabado. Y a mi regreso, con un empeño de Luz Clemencia, me fui a Cali, a donde un señor que se llama, se debe de llamar, no sé si vivirá todavía, Guillermo Marconi, porque yo le pregunté a Lugo, bueno, lo más difícil en Colombia era conseguir una prensa de grabado. Eso era como hablar de una bomba de hidrógeno. Grande, ¿no? Sí, de acuerdo al formato que quieras. Entonces él me dijo, no, esta prensa la hizo un amigo que es coleccionista de grabado, uno de los coleccionistas de grabado más importantes del país, que se llama Guillermo Marconi. Tal vez él pueda construir una. Y efectivamente viajé yo sin conocer, bueno, apoyados allá por Alcántara, que era muy amigo de él, y ellos me ayudaron a contactarme con él, y se fabricó la primer prensa de grabado que llegó a Santander. Eso, la llegada fue terrible, la bajaron entre 8 soldados, no porque fuera un honor a la patria, sino porque pesaba mucho y no había plata quien la bajara, entonces Luz Clemencia logró que mandaran unos soldados para bajarla. Monté el taller de grabado, que terminó siendo una defecio. ¿Dónde quedaba la ICAS en ese momento? En ese momento, la escuela había recorrido del Parque Bolívar a la calle 37 con 16, de una casona lindísima, que fue la parte última en que yo estuve, y se trasladó a la carrera 33 en la esquina, subiendo del Parque de Las Palmas. Es 44, en esa esquina. Ahí creo que funcionó hasta su deceso, no sé eso. No, murió en la 27 con 33, Sí, sí. sí, sí. Bueno, pues digamos que a grandes rasgos eso ha sido, luego de esa parte comienzan las primeras exposiciones, aquí en la ciudad, el contacto con más artistas, con más amigos, con grupos que se fueron haciendo. Y ¿En dónde hizo la primera exposición, Máximo? Mi primera exposición individual, Sí, individual. fue en la Alianza Colombo-Francesa en el año 70. ¿Sí? Y la segunda y la tercera fueron en el Centro Colombo Americano. Y con el Centro Colombo Americano hemos tenido siempre la misma relación amorosa de toda la vida. Esas tres instituciones que representaban en ese momento para el arte plástico, o sea, la Alianza, el Colombo Americano, había otra, ¿no? Que era el Banco de la República. El Banco de la República no existía como galería. El Banco de la República, que fue mi cuarta exposición, fue en el Banco de la República. El Banco de la República era un salón de exposiciones tan grande como este patio, algunos de ustedes lo recordarán, pero no había nada, entonces quedaban todas las paredes limpias y uno podía colgar cuadros, pero de galería realmente no tenía mucho. La galería la hace Juan Agustín ya cuando es gerente aquí en los años 2000, galería como tal en el banco, pero eso lo habían vuelto inclusive oficinas. Había un gerente del banco que era don Gustavo Salazar, un viejo queridísimo, una hermosura de viejo muy sensible, y uno iba a pedirle la sala a él y él lo miraba y decía, yo no sé de arte, pero muéstreme sus pinturas. Y uno le mostraba las pinturas y decía, sí, puede colgarlas. Él era el gerente y el curador. Era gerente y el curador. Gerente, curador. Sí, una belleza de viejo. Y allí colgué tal vez mi cuarta exposición y allí nació, en otra exposición que se hizo enseguida de eso, el germen del grupo Bucaramanga, que fue un primer grupo que se llamó el Grupo Raizón, yo no sé si ustedes se acuerdan, que estaba conformado por Omar Obando, Matilla Caballero y yo. Con un manifiesto, nosotros nos sentíamos que éramos… André Breton. sí,
Sí, que No éramos, sino Andrés que Breton. éramos Dada, ¿no? Dada, Una cosa sí, así. fue un momento Dada, surrealista. Sí, y lanzamos un manifiesto muy fuerte Se contra estilaba en la... esa época, ¿no? ¿Perdón? Se estilaba que cuando nacía un movimiento Sí, había que lanzar un sí, pues manifiesto. uno leía 2 páginas de la historia del Sí, arte sí, y sí. ya creía que podía emular lo que quería, ¿no? Le cambiaba algo. Sí, y digamos que comienzan esas aventuras a nivel regional en donde era muy divertido ser artista, porque además éramos los mechudos del momento, inquietos, y nos llamaban de todas maneras las señoras, que eran las amigas de los maestros Rodríguez Naranjo y digamos los de esa categoría, hacían exposiciones para mezclarnos con ellos y era muy divertido porque eso era realmente un sancocho, ¿no? O sea, el sentido de curaduría y el sentido de estilos. No ninguno de nosotros tenía la más mínima idea de que eso era una curaduría o que era un montaje. Entonces, pues era muy divertido porque en medio de toda esa falta de conocimiento, porque no era ignorancia, nos divertíamos mucho, realmente era muy placentero, todos éramos amigos o todos éramos enemigos, pero era muy definido. Pero en ese entonces eran amigos. Todos éramos muy amigos y trabajamos, llegamos a trabajar en talleres, digamos, en grupo muchas veces y, por ejemplo, el sector donde vivimos, donde vivió Gabriel también, en un sector donde vivieron que tuvo que ver con muchos artistas. Por ejemplo, me acuerdo que tú tenías un vecino que era el maestro Prada, que era nuestro maestro de escultura, que había ido a estudiar, había estudiado en México, en Europa, no recuerdo. Más arribita estaba el maestro Oscar Rodríguez. En la calle nuestra, llegando a la 27, estaba el señor pintor que vivió en Francia, Pacheco de Suratá, Pacheco Surat. en donde jugábamos fútbol contra la portería del garaje. Él y salía a insultarnos y nosotros nos escondíamos, pero reincidíamos en que ese era el arco del partido. Nos odiaba y nosotros también. De hecho, alguna vez después de que regresó de... ¿Quién? El vampiro de la Rosita, el vampiro de la Rosita que nos quitó las jugadas por el Sanjón, porque después del vampiro de la Rosita no volvíamos por allá nunca. Antonio Gras vivió, ya no vivía ahí, pero vivió cerca. ¿Tú supiste dónde vivía Antonio Gras? Bueno, y Beatriz González vivía 2 cuadras más allá en el Parque Turbay. Entonces, bueno, y con el tiempo iba a vivir yo, pero no pude seguir viviendo allá. Volví. Beatriz ya pintaba en ese momento. ¿Cómo dice? Beatriz ya pintaba también en ese momento. Sí, claro, ¿Sí? Beatriz ya era una figura. Beatriz ha sido una figura desde que nació. Y Antonio también. Antonio debiera ser la figura y no fue figura ni desde que nació ni... Bueno, de manera que eran sectores en donde se respiraba arte, era interesante por una zona de artistas de alguna manera. Y los mechudos de la 45, que dábamos de qué hablar porque además, ¿dónde era la escuela de Otomayor? Hoy es la sede de los masones. Ah, ¿ya la recuperaron? Bueno, nosotros éramos una especie de masones, ¿sí? Éramos una especie de masones porque teníamos un poder en la ciudad de convocatoria con las niñas lindas sobre todo. Al final preferían a los mechudos que a los niños formales y eso era lo que nos daba alientos y nos hacía que aguantáramos las tandas que nos daban en la calle. ¿Quién convocaba más niñas, usted o Matilla? No, yo creo que Mantilla es mejor en todo siempre. Es más grande, es más inteligente, es más todo, o sea, sí. Pues aquí estuvo Matilla, dijo que él. Y además es más grande, ¿no? Es mayor, entonces los mayores pues merecen un respeto por edad, dignidad. Es correcto.
Sí. No, realmente trabajábamos muy bien. La experiencia del Grupo Bucaramanga fue una experiencia realmente interesante para todos hasta que quisieron saber quién había sido el líder o quién había sido el fundador. Y una galería que me escogió a mí para que seleccionara la exposición, que era la galería. Yo expuse en la Galería Belarca siendo muy joven, gracias a Saturnino Ramírez. Sí. Era muy amigo usted con Saturnino, Sí, ¿no? pues yo diría que ha sido mi mejor amigo en el arte, ¿no? Ujú. Galería Belarca, que era la galería más importante del país, donde no exponían sino los grandes maestros. Entre esos estaba Saturnino, porque Alicia Baraiber lo quería mucho. Un día le llevó unos grabados míos y iba a ser época de diciembre y Alicia, yo le decía mamá Alicia, Alicia vio las serigrafías y yo, ¿quién es ese muchacho? Le dijo, es un muchacho de Bucaramanga. Me dijo, usted me puede dejar esas serigrafías y yo las enmarco y para montarlas ahora para Navidad y no sé qué, y entonces vamos a hacer una exposición y queremos algo nuevo y me imagino que también de bajo precio, ¿no? Y vendió las cosas muy fácil y entonces Alicia ya me llamó y me dijo, yo quiero que trabaje con la galería y para mí fue pues maravilloso entrar a una galería como Galería Belarca siendo un muchacho de 27 años, ¿no? Con ellos trabajé unos años muy lindos y cuando se formó el Grupo Bucaramanga, ella me llamó, ella y Germán Rubiano Caballero, a quien conocí por Jorge Valderrama Restrepo. Ese es otro capítulo muy interesante en la historia del desarrollo de la cultura santanderiana. Importantísimo. Alicia me llamó y me dijo, mira, yo quiero vi que el grupo ha hecho unas exposiciones, una galerista que se llamaba Marlene Troll, nos llevó al Grupo Bucaramanga por primera vez en el año 77. Y para el año siguiente, 78, Alicia me dijo, yo quiero hacer una galería, una exposición del Grupo Bucaramanga en la galería. Encárguese usted de coordinar la exposición. Y efectivamente yo llegué a contarles, el grupo había crecido, porque inicialmente éramos Obando, Mantilla y yo, había crecido porque habíamos incluido en el grupo a Raquel Ramírez, que era alumna nuestra, y a Esperanza Barroso, que también era alumna nuestra. Ya viene por acá muy seguido, Esperanza. Se creció un grupo, el grupo se creció en ese momento ahí, y luego aparece también Orlando Morales. Hola. ¿Sí? ¿Eso del grupo qué era? O sea, era una cofradía, se reunían, discutían, planeaban, conspiraban, Pues yo o creo solo que se emborrachaban. yo creo que medio pintábamos en medio de todo, ¿no? Porque es rimbombante, ¿no? Grupo Bucaramanga, Sí, ¿no? Bueno, ¿cómo era? ¿Cómo pero funcionaba en ese entonces? realmente funcionó por puro arribismo montañero nuestro, ¿cierto? Porque la verdad es que existían el grupo de Antioquia, que eran 11 paisas, todos artistas excelentes, en donde estaba incluido Saturnino Ramírez sin ser de Medellín, pero siempre se lo quisieron robar los paisas y lo mostraban dentro de su grupo. Pero si ustedes no lo incluían en el suyo como… No, porque Saturnino vivía en París y con el único que se entendía realmente de todos era conmigo. Entonces él no quería ver a nadie casi, cuando venía casi nadie sabía inclusive que venía. Venía a mi casa y nadie sabía que venía. Y se quiso hacer la exposición, entonces yo tuve que encargarme del catálogo, del diseño, y lo único que nos pidió es que el catálogo lo hiciéramos nosotros. Entonces pues ninguno tenía dinero para pagar un catálogo, dinero para pagar el transporte del camión hasta Bogotá. Y había un señor que tenía una tipografía muy querido que se llamó Reinaldo Plata, todos lo recordarán, Rey Plat. Correcto. Abajo en un sótano, muy querido, y yo le dije, Reinaldo, es que tenemos una exposición en Bogotá, mano, ¿sabes lo que se imagina que es? Entonces me dijo, sí, ya sé que viene por un catálogo y que no tiene plata, pero me da un cuadro. Entonces le dije, listo. Y ahí empezó la jugada de, deme un cuadro a cambio de… Del catálogo. Y entonces
Entonces hicimos el catálogo. Yo Lo que, fui les al voy a, mercado, pero me da un cuadro. lo que les voy a contar es, les conté cómo nace el Grupo Bucaramanga, pero también le cuento cómo muere, que es muy rápido. Sí. Dice, Alcanzó a ser un G7, ¿no? ¿No perdón. alcanzó a ser un G7? Un grupo un G3. No. Ahora que me preguntas por el grupo, recuerdo un comentario de un crítico en Bogotá que él no supo que yo lo estaba oyendo en la exposición, mirando la exposición del Grupo Bucaramanga, la primera que se hizo, porque la de Belarca, ahora les cuento cómo termina. Le dice un crítico a uno de los de, yo nunca había visto un grupo de pintores tan disparejo en mi vida. O sea, esto es una locura, esta vaina, ¿no? Entonces, bueno, cada uno bien montañero, pues además no sabía si eso era Nada bueno o los era malo. unía. Como es un crítico de arte, yo no sé si eso querrá decir que somos una berraquera o que somos lo peor que hay. En el catálogo yo puse la carátula de la galería al abrir la primera página, era un librito. Y creo que éramos 8 integrantes, ya ni me acuerdo cuántos éramos. Al abrir la portada, que era el logotipo de la galería, la información de la fecha, entonces, estaba Mantilla Caballero en la primera página. En la segunda, al frente de él, estaba Omar Obando y en la tercera estaba yo. Consideraba que ese era un orden justo, ¿cierto? No me atreví a ponerme de primero, por supuesto, no he debido hacerlo, pero me habría ido muy mal. Les voy a contar por qué. Resulta que al artista Mantilla Caballero le chocó mucho que no lo hubieran llamado a él porque él quería aparecer como el director del grupo y el grupo no era ni grupo, ¿cómo iba a tener director? Eso era una locura que tuviera director, eso no tenía sentido. Un grupo que no era un grupo de música, uno dice todo, están de acuerdo, tocan lo mismo, piensan igual, parecido, pero de grupo no teníamos nada, era un grupo de pelagatos ahí interesados en pintar o en que nos conocieran, en fin. Y en ese orden de ideas se fue el catálogo y de ahí no recuerdo en qué orden siguieron los otros. Cuando yo pasé en un camioncito a recoger los guacales por cada uno de los talleres o de las casas de mis compañeros, me encontré con que salió la señora madre de Mantilla allá detrás del Tony, donde vivían, y me dijo, Jorgito se fue, Jorgito no, y me dejó un guacal, me dijo, no, por aquí no dejó nada, y me cerró y se fue. Yo imagínense cómo quedaría yo, que era el contacto para organizar la exposición. Primer fracaso, ¿no? Pasé a donde Obando a recoger los cuadros ya yendo hacia el aeropuerto y Obando me dijo que tampoco había dejado nada, a Minta, la señora, dijo que se había ido también. Así de fácil fueron. Y yo llegué con los catálogos y los cuadros de los que quisimos exponer a Belarca. Y le conté a Alicia, yo pensé que Alicia se iba a poner furiosa y que iba a decir no hay exposición, no hay. Miró, están las obras, contó cuántas obras, miró las paredes y dijo, comiencen a colgar. Y se sentó en el escritorio, miró el catálogo, cogió un catálogo. Yo pensé que iba a pedir unas tijeras, una pote de colbón y tapó la segunda y tercera página del catálogo. ¿Sí? Y entonces lo que yo le dije a Reinaldo es que si se podía hacer una pasta dura y me dijo, eso sí no, toca sencilla. Cuando ella pegó las 2 páginas, quedó un catálogo de pasta dura. Quedaron borrados de la exposición y se hizo la exposición del Grupo Bucaramanga en Galería Belarca sin los maestros que no fueron. Ahí muere el Grupo Bucaramanga para mí. ¿Cuántos salones nacionales de artistas máximo? Que recuerde, creo que 12 o 13 salones nacionales. Sí. Ya no me acuerdo. Ya. También los salones nacionales dejaron de ser lo que eran.
Pero en Yo- ese entonces era muy La- importante. mire, el salón más importante de mi vida, de los salones nacionales, fue el salón que nos rechazaron a Mantilla Caballero, a Rubén Carreños, que era compañero de la Escuela de Bellas Artes, y a mí. Otra vez me tocó a mí viajar a Bogotá, que era el que conocía la ciudad, con los cuadros a la Biblioteca Nacional, que era donde se recibían las obras, para que el jurado de selección seleccionara los cuadros que iban a hacer el Salón Nacional. Eso fue en el año 71, creo. Y yo fui, cumplí con todos los requisitos, eran unos guacales horrorosos, hechos con puras tablas de retal, en fin. Pero allá llegaron los cuadros bien, en fin. Y a unos cuadros gigantes, sobre todo el de Mantilla, que medía como 10 metros. Y me vine en el bus de la noche, pues otra vez de regreso, porque no me podía quedar en la ciudad, sino era entregar los cuadros y venirme. Y esperar una semana a que salieran los seleccionados y por supuesto no aparecimos nunca. Rubén Carreño, que era el filósofo del grupo, nos sentó y nos dijo, hay que analizar por qué nos rechazaron en el Salón Nacional. Y le dije, maestro, ¿por qué cree usted? Y dijo, yo creo que nosotros sí somos buenos pintores. Lo que nos falta es ropita. Esa enseñanza de Rubén fue muy importante para el resto de mi vida. Después vinieron ya a participar ya en forma, inclusive llegar a hacer ya participación por invitación directa, pues fue un honor para mí ya participar en esos salones, pero finalmente la última vez que participé inclusive me pareció que era un salón muy desdibujado, ¿no? Ya después de eso me olvidé de los salones y además que considero que realmente cuando uno habla de la oportunidad de los jóvenes, no es que uno les dé la oportunidad a los jóvenes, es que los jóvenes se dan la oportunidad sin que uno se la dé. Y me parece que los jóvenes pues están haciendo un trabajo contemporáneo, más interesante con la época, están más viviendo una serie de cosas que yo creo que nosotros ya las vivimos. Yo personalmente me siento ya en otra etapa de mi vida muy diferente. Fotografía hiciste también, ¿cierto? Sí, de todo, de todo. Todo. Cuando uno no sabe hacer bien algo, Hace todo. quiere hacer muchas cosas. ¿Sí? Entonces, Pero ganaste un pues, premio de fotografía sí, por allá en el sí, año. claro. ¿Sí? Gané El 2 Banco de la premios de República. fotografía. Sí. ¿Y qué era? ¿Qué era? ¿Sí te acuerdas? Pues el primer premio de fotografía es que había yo tengo que hablar casi de cosas que ya se han acabado todas, ¿no? Había una sociedad de fotógrafos en Bucaramanga, Sociedad de Fotógrafos de Bucaramanga, Sí. y era muy fuerte. Era- A Oscar ahí. ¿Se llamaba? Eso también se acabó. ¿Sí? A Foprosan. Sí. Y ellos organizaban todos los años unos concursos con premios, con premios en efectivo. Creo que con ese premio que me dieron compré una Canon a Hassy Pentax, Pentax no, la más pequeñita, K500. Más chiquita, no, pues hubiera sido la grande. Bueno, y todavía soy aficionado a la fotografía, de hecho, pero nunca me consideré fotógrafo. Me parece que es falta de seriedad con los fotógrafos profesionales decir que yo soy fotógrafo. Y utilizamos mucho la fotografía, sobre todo para pintar fotografías, que era lo que hacíamos, era hacer fotografías y proyectarlas y pintar, y era una búsqueda, ¿no? Todo era como válido y era un momento en donde la información era muy restringida, la falta de crítica en la ciudad, la falta de galerías de arte profesionales, sobre todo la falta de crítica, es algo que nos ha hecho mucho daño, porque aquí, si tú hablas de un compañero, de su trabajo y habla de alguna deficiencia que tenga, se vuelve enemigo de uno. Es una tontería aceptar que uno no sabe hacer las cosas, o sea, y menos en arte, ¿no? Cuando mira lo maravilloso que es la producción del arte mundial, uno considerarse que es un artista importante es como una ilusión. Claro.
un holograma, ¿no? Lo que se está armando. De manera que yo creo que el proceso de la ciudad, en lo que a mí me ha tocado vivir, lo viví, fueron momentos también en donde hubo tensión, porque hablaban de los mejores artistas, cosa que era una tontería. Algunos artistas hicieron propaganda de que habían sido considerados por otro pintor o por un crítico que nunca decían quién era, el pintor más importante de Colombia. Unas tonterías que son muy de la aldea, ¿no? Completamente De la parroquia, de de la la aldea. parroquia. Sí, de la parroquia. Entonces, considerarse uno el pintor más importante de la parroquia, pues yo creo que eso ya es pretencioso, ¿cierto? En el barrio. Sí, en el barrio sí, porque en el barrio, por ejemplo, yo lo viví en la 40, habíamos dos pintores, ¿te acuerdas de Chucho Becerra? Que era maestro mío. Chucho me introdujo en el mundo del muralismo. Nos llamaban los chivagos porque hubo un bar muy famoso en Bucaramanga, en la 27, diagonal a la Panamericana. En ese edificio se creó la primer taberna bohemia copiando las tabernas de París. Y el dueño me llamó, no me acuerdo cómo se llamaba, y me dijo, usted que pinta cuadros, que no sé qué, ¿usted sería capaz de pintar unos murales como el que no sabe? Claro que sí, ¿cómo que si no? Entonces le dije que sí y fueron tan de éxito que fue la primera beca de cerveza que tuve. Además, como de 200 pesos que me pagó, me dio como 6 meses de cerveza gratis. Otro canje. Sí. Y de hecho teníamos el pelo largo y algunos de ellos fumaban marihuana. Yo realmente en ese momento nunca, me parecía terrible las personas que fumaban marihuana. Y cuando conocí a la primera persona que supe concretamente que fumaba marihuana, que fue en el colegio universitario, era a Otilio, era un hermano de Otilio Rodríguez, ¿sí? Que le decían el cucarrón, el cuca. Era un man grandote así moreno, muy fuerte, parecía muy agresivo y era un amor el tipo. Pero como yo sabía que fumaba marihuana, me parecía que era medio demoníaco y que era como una cosa terrible. ¿Cierto? Entonces, después, cuando lo conocí, terminamos siendo, por supuesto, muy amigos. No me dio marihuana nunca, ese señor. No, no. Las mujeres son más perdición. A mí me dio marihuana una mujer, una novia. Sí, ¿yo? Yo le dije, oiga, un whiskycito, ¿qué tal un whiskycito? Yo llevaba media de whisky y me dijo, si fuma marihuana. Por supuesto, no se sabía si estaba borracho o trabado o qué, pero sí. Bueno, Hay que preguntarle a los que saben. cuando yo lo conozco, para dar el salto, para empezar la tertulia aquí con los amigos, cuando yo lo conozco, usted ya está con el proyecto Sectum, ¿no? Ya hay una consolidación de un proyecto de Bueno, gestión alrededor de su trabajo. bueno, mira que a nosotros, digamos, en la familia, Rita y a mí, nos han ayudado mucho, primero los amigos, que son todos ustedes. Creo que todos ustedes y algunos que pues no vinieron, pues no, es que venir aquí antes les agradezco a ustedes cómo vinieron. Pero la ayuda de ustedes ha sido en el desarrollo de nuestro proyecto de vida definitivo. Digamos, yo amo Bucaramanga, de hecho es curioso que yo me siga sintiendo de Bucaramanga y no de San Joaquín, porque yo se lo debo todo a esta ciudad. Realmente todo se lo podría decir que se lo debo a Bucaramanga. Y luego, en la experiencia hacia Bogotá, conocimos algunas figuras de Bogotá que fueron muy importantes en nuestra vida. Algunos maestros, como el maestro Manuel Hernández,
quien fue muy cercano de familia, porque fuimos cercanas las familias, el maestro Negret. Hicimos que una fue- exposición de ambos acá. de todos ellos. Y especialmente hubo una pareja que más contemporáneos nuestros, que son Luis Ángel Parra y María Eugenia Niño, que son los creadores de Arte 2 Claro. Gráfico. Con ellos aprendimos mucho, mucho del manejo del arte. Ellos son muy expertos a nivel internacional, aprendimos muchas cosas de ellos y terminamos abriendo una galería, es otro capítulo, una pequeña galería que siempre era de lleno total. Como hoy, por ejemplo, el éxito de hoy es que lleno total. Sí. Mira, eso se llama lleno total, a pesar del agua y todo. Lo mismo nos pasaba en la galería. ¿Esa en dónde quedó inicialmente? La galería Sí, quedaba en la carrera 45 con carrera 24. 45. Calle 45. Calle 45 con carrera 24. Un triangulito, eran 30 metros cuadrados. Sí. Entonces, con los cuadros se llenaba la mitad de la galería y con 10 personas el resto. Lleno. Nunca nos faltó público, Claro. nunca. El Arca de Noé es una invención de Carlos Silva. Digamos, es otro capítulo que tiene que ver que mi regreso a Bucaramanga es muy curioso porque yo regreso a Bucaramanga huyendo de una novia guerrillera que tuve en Bogotá. No sabía que era guerrillera, por supuesto. Porque se habría casado con ella. Pero me vine a unas vacaciones acá y hay un incidente muy triste que tiene que ver con que yo me quedé en Bucaramanga. Y es que acaban de fundar la Facultad de Arquitectura de la Santo Tomás y la Facultad de Arte de ITAE, exactamente acá donde estamos sentados. ¿Sí? Y había un pintor de la época con quien hace 50 años, exactamente en 1974, en compañía de Elkin Restrepo, Mantilla Caballero y yo, hicimos un homenaje a los impresionistas en los 100 años del impresionismo. A esa exposición vino un crítico de arte muy importante que se llamaba Germán Rubiano Caballero, muy amigo de Jorge Valderrama Restrepo, que es el primer intelectual que yo conocí en mi vida, de verdad, un intelectual de verdad, ¿cierto? Después he conocido otros y muchos habrán por conocer seguramente. Entonces, en esa época éramos muy cercanos con Elkin y salíamos a paisaje y todo eso. Y Elkin desafortunadamente es asesinado en una tontería de intolerancia, termina muerto de una manera tan triste. Elkin era un ser extraordinario y un gran pintor. Sí, sí. Y Elkin era el profesor de dibujo en la Santo Tomás, recién creada la facultad, y aquí en ITAE. Entonces, a la falta de Elkin, en el Arca de Noé, en unos tragos reunidos con Carlos Virviescas, que era el decano de la facultad, el primer decano de la facultad, Manuel Enrique González, Carlos Silva y un grupo de profesores de allá, me dijeron que ¿cuándo se va? Yo les dije, no, ya me voy mañana. Entonces me dijeron, ¿y por qué no se queda y trabaja con nosotros? Y yo les dije, en serio, yo no tengo títulos, ¿cómo me van a contratar en la universidad? Entonces, es que nadie le está pidiendo títulos. ¿Sí? Necesita es que nos diga que quiere trabajar y les dije, pues sí. Como tampoco sabía ser profesor, dije que sí. Y comencé una aventura allá y acá. En esta casa, por supuesto que estuve 5 años dictando clases. Aquí tengo una alumna muy recordada de estos patios. ¿Era aventajada o? Sí, muy aventajada. Sí. Y a esta casa le debo yo mucha gratitud por los Navas, por supuesto, porque han sido mis amigos de mi vida,
son 50 y pico de años de amistad con Álvaro, con Paulus, con todos los hijos, con todos los hermanos de los Navas. De manera que para mí es una casa de mucha gratitud por su actitud, por su apoyo también de Álvaro en el desarrollo de la cultura y de lo que ha significado el desarrollo, no de mi trabajo, sino de muchos artistas. Pero hay un capítulo especial que te estaba contando, y es que en este sitio donde estamos sentados hace casi 50 años, había un cuarto oscuro que era el taller de fotografía. Ese taller de fotografía era muy pequeño y se accedía con cita previa en un horario de esos de colegio que ponían en la secretaría, pegado allá, y cuando era el lunes la gente venía y escogía, se podían escoger solo 2 horas a la semana. Entonces tú escogías martes de 4 a 6 y marcaba ahí Pacho Centeno, 4 a 6. Y así se llenaba el horario de toda la semana. Y un día, qué sorpresa la mía, yo me había enamorado de la señora Esther cuando era una niña del colegio, que salía a la esquina a coger el bus. Ya éramos vecinos en Conucos, nosotros ya vivíamos en Conucos, y yo ya le había echado el ojo, por supuesto, pero era de medias tobilleras, estaba en primero bachillerato, yo creo. ¿Y usted? Yo ya tenía 6 años más, pero a esa edad 6 años más Pues era bastante. mucho. Y además en sandalia y pelo largo para mis suegros, que son un amor o que han sido un amor, pero en ese momento para cualquiera yo era un bicho raro, o sea, tenían razón, mejor dicho. Claro. Por Debía supuesto, verse usted como 15 años más sí, mayor que Esther. por supuesto nunca tuve como eco, ¿sí? Y terminaba como Sabina con una herida en el costado cada vez que le hacía un intento. Y ese día la vi entrar y no sabía que estudiaba acá. Estaba terminando, era el último semestre que estudiaba. Entonces averigüé más cosas en mi poder de profesor. Claro. ¿Cómo le iban las otras materias? Y entonces fui y vi el horario, porque la vi con muchas cámaras para arriba y para abajo y todo eso. Y Esther López y Carmen Ligia Bautista de 4 a 6, viernes. Eso se escribía con lápiz, porque había la posibilidad de borrar. Pues yo borré y puse Máximo Flores de 4 a 6. Y cuando llegué y toqué, ¿quién? ¿Cómo así que quién? Si está ocupado, ya van a terminar. ¿Cuál terminar si estamos empezando? No, pero ¿cuál terminar si es que yo tengo el horario? No, que no, y salieron las 2 panteras. No, señor, les dije, yo no voy a discutir con ustedes, vamos a mirar el horario. ¿Vemos? Máximo Flores, 4 a 6. Les dije, mire, sabe que yo no vine a pelear. Compartamos los 3 el laboratorio. De aquí, de ese taller, de esa revelada, hubo otra revelación, que es que yo también le movía la aguja. Ah, sí, era mutuo. ¿Sí? Pero se negaba a aceptarlo. Y ahí se comenzó otra aventura que por fortuna no hemos terminado todavía. ¿Esa aventura está acá presente también? ¿Está aquí, verdad? ¿Está aquí presente? Ah, sí. Sí, están porque están ahí todos. Bueno, hijos, 2. 2 hijos, Sí, 2 maravillosos Maxine y seres. Valentina. Maxine siguió tus pasos, ¿no? Yo creo que yo seguí los pasos de él más ¿Sí? bien, sí. Sí, el otro día alguien haciéndome una crítica malévola Ponlo dijo, aquí. alguien haciendo una crítica de mala calaña y de doble sentido dijo que yo había mandado a mis hijos a estudiar afuera para aprender de ellos. Y efectivamente sí, porque en los años, en los rompimientos que yo he tenido con lo que es el proceso puramente pictórico de mi trabajo, pues he pasado por muchos sismos, ¿no? Desde el impresionismo, el surrealismo, el abstraccionismo, el cinetismo, el op art, o sea, por todos los que haya podido pasar, lo mismo, tratando de aprender algo. Nunca
pude ser un pintor surrealista porque los pintores surrealistas estuvieron con Breton en París y yo no estaba allá. Pero queriendo pintar como los surrealistas, sí. Bueno, y se me olvidó qué iba a decir. Ah, Estás con los que sismos. que ese proceso de pasar de un ismo al otro, en ese proceso, pues Máximo decide ir a estudiar arquitectura Ujú. sin que nadie influyera en su decisión ni nada a Bogotá. Y yo le dije, mira, a ver cómo haces. Me dijo, no, es que ya está decidido. Y dije, bueno, vamos a ver cómo te apoyamos. Y fue una maravilla porque terminó descubriendo que era artista, que no era la arquitectura realmente, sino la formación de arquitecto lo que interesaba. Y sin quererlo y en corto tiempo, lo que nos cuesta a muchos artistas logró un lenguaje plástico casi que desde la facultad. Los mismos profesores tuvieron que ver con él. No quiero echarle flores porque lo hago poner colorado y todo eso aquí delante de todos. Y, No, pero era evidente. y él, en su lenguaje que desarrolló con los hilos, influyeron en alguna manera en cierto viraje que yo di en los años 2000 y pico hacia el cinetismo. Claro. Entonces, pues esa persona lo dijo con mucha ironía, pero con toda la razón del caso. Tridimensionalizó Sí. su obra. Sí, de hecho hemos podido Pero, hacer proyectos a cuatro manos que son Ujú. realmente interesantes de conocer. Sí. ¿Valentina qué hace? Valentina estudió literatura también en la Literatura. Nacional. Acaba de publicar un libro que lo recomiendo, se llama Margarita y los plantumanos. Ujú. Acaba de ser lanzado en la feria en Filbo. Y pues no voy a decir que tiene mucho éxito, sino que les recomiendo que lo lean. Claro. Vale la pena porque es una novela, no es muy extensa, una novela ilustrada por ella misma y pues es muy fácil de conseguir en la Panamericana, creo que los venden y eso. Y además que tener como un enfoque muy adolescente, casi hacia los niños, es leída perfectamente por un adulto como una aventura interesante. Bueno, vamos a quedar, digamos, como atentos a explorar el Mura, ¿no? Que no pudimos por efectos de la lluvia, Ah, pero sí, qué chévere. amplificarlo y eso, pero lo vamos a poner, digamos, Voy a en- contarles qué es el Mura. bueno, listo. El Mura es el museo rodante audiovisual que creó Máximo. Es una aventura que necesitaría un día un capítulo Ujú. completo para que él lo cuente, pero dentro de los proyectos que ha desarrollado el Mura, que ya son varios, porque ya son varios años con el Mura, fue la creación, la construcción de un museo virtual, un museo con sus salas de exposición y todo eso, y muy generosamente mi hijo hizo tal vez una de las cosas más lindas que me han hecho, que es una retrospectiva Ujú. de 50 y pico de años en la construcción de este museo virtual, que además está hecho no para hacer mi exposición, sino para quedarse como museo y comenzar una serie de exposiciones de artistas importantes de la región y de otras partes, por supuesto. Bueno, y lo otro, Máximo, el proyecto de la Mesa de los Santos. Yo, hace mucho tiempo, yo te visité cuando estabas recién pasado. Sí, ¿Qué vereda es eso, el Tabacal? en la laguna, La la Laguna. laguna. Y habías convertido un caney viejo, lo habías convertido en un No, estudio. el caney es lo que estaba, es un caney hecho en piedra hace 50 y pico de años, Sí. firmada por el constructor, con unos pilares de piedra de 5 metros de altura. Ujú. Es un salvajismo que nadie, sin una gota de hierro, además. Es una maravilla de construcción. Sí. Y cuando lo conocí, me enamoré y arranqué ese proyecto en donde yo tal vez tuve un tiempo en el sector de la cultura en donde tuve mucha actividad. Bueno, de hecho contigo tuvimos muchísima Sí. actividad en el instituto. Cuando tuvimos la galería, cuando tuvimos… Septum nace como un taller de grabado, gracias a los conocimientos que adquirimos de Arte 2. Y pues se me está olvidando todo, ya estoy viejo. En la mesa, hecho con la mesa. Quedo en blanco.
Ah, en la laguna o la laguna. La laguna se le vino. Dijo laguna y se enlagunó. Es que las lagunas son varias, no es una sola. Pues la laguna es un proyecto que empieza allí en esa construcción. Decía que después de tanta actividad cultural hubo un momento en donde me saturé, después de los proyectos que hicimos con la Cámara de Comercio, los que hicimos contigo en el instituto, Salas abiertas. los que hice con Álvaro en un momento también en SIC, y decidí que estaba mamado, pero remamado del sector. En el sector siempre, es comprensible. Sí, es que es muy comprensible porque hay gente muy harta. ¿Sí? Hay gente muy harta, pero por fortuna hay gente que son un amor, que son muy queridos y que son amigos de uno de toda la vida por encima de cualquier circunstancia. De hecho, ustedes considero que son unos amigos míos del alma, que por encima de todo lo que pase e inclusive dejándonos de ver y todo, seguimos siendo amigos. Eso me parece a mí bellísimo. Ese es el verdadero sentido de la amistad, yo creo. Entonces, cansado del sector, de toda esa actividad que habíamos tenido, comencé a decirme a mí mismo que mi vejez había empezado y no me había dado cuenta. Y que yo tenía demasiada tendencia hacia el campo, porque contaba yo una anécdota en un seminario que hicimos cuando estábamos en el instituto, un crítico de arte que trajimos, no recuerdo cuál fue, era para artistas plásticos, y cuando llegó el momento de hablar los artistas plásticos, y él dijo, bueno, yo quiero que cada uno me diga cuáles son sus fortalezas y sus debilidades en la región. Entonces, cuando me tocó a mí, yo dije, pues yo honestamente creo que la fortaleza mía, y lo digo porque los sueños que uno tiene como ser humano, no como artista, es de bobo, ¿no? A veces de soñadores, una cabañita frente al mar. ¿Sí? Y de hecho yo soñé y alcanzamos a tener el lote frente al mar y en un mar tan bravo que se llama Mendihuaca, que una noche con 2 whiskies al borde de eso se levantó una ola como de 6 metros frente a mí. Y se llevó el whisky. Me cogió de cabeza y terminé yo clavado en la arena. Y no sé cómo me salvé. Al otro día levanté la carpa y me vine. Por fortuna no teníamos sino la carpa. Y me vine con el whisky que había comprado en Maicao. Ese sí lo traje. Se salvó. Sí, el whisky sí se salvó. El que tenía en la carpa, porque el que llevaba en la mano. Entonces, a raíz de eso yo me vine y le dije a Estercita, le dije, definitivamente ese cuento del mar para mí es chimbo. Yo soy montañero, totalmente montañero. Entonces, vuelvo al cuento del seminario de las fortalezas. Entonces, cuando me toca a mí, yo me levanto y digo, pues yo creo que mi fortaleza es ser montañero. Y se levantó un personaje todo arrogante y dijo, pues Máximo, será usted el que es montañero, porque yo no me considero montañero. Le dije, no, yo sé que no, usted se levanta por la mañana, abre la ventana y ve el mar. Qué belleza, ¿no? Pues casi me dan en la jeta por haber dicho eso. Y lo dije de verdad con sinceridad y eso se ha ido acentuando cada vez más, cada vez que siento que soy absolutamente telúrico. Y he tenido varios intentos en la mesa, porque siempre he querido que sea en la mesa, tener un sitio para mi vejez. Había intentado ya por mesitas del colegio, había intentado por adelante cerca de Acuarela, otro sitio, había intentado en Altamira últimamente, hasta que comprendí que yo me estaba yendo a sitios muy parecidos a donde vivía, que eran lotes con casas soñadas por los dueños, que toda la vida soñaron con tener una casa de revista, sembrando flores y prado donde no hay ni flores, ni prado, ni agua, y hablarles de ese cuidado ecológico era pues en contraposición, porque entonces usted tiene envidia porque usted no siembre prado, entonces comprendí que el destino mío era realmente el campo, campesinos, vecinos campesinos, y duré mucho tiempo hasta que logramos conseguir este sitio. La verdad es que me considero… No es ese que yo conocí, ¿no? Sí, el último sí, claro. sí.
Hay que ir porque ¿Sabes que antes tenías otro que tenía una vista extraordinaria? ese es en Altamira, Sí. y fuimos vecinos también Sí, ahí. fuimos vecinos. Bueno, allí es absolutamente campesino, estoy encantado, por supuesto he llegado a aprender de los campesinos muchísimo, y el término neocampesino me apasiona mucho y de verdad lo he asumido porque empecé una aventura de tener agua en un sitio en donde no había agua, pero agua caída del cielo, literalmente. Estoy feliz porque tenemos agua y tenemos agua para regalar casi, inclusive. Es absolutamente increíble esa aventura, que ha terminado en otras quehaceres e inclusive en una colección de piedras muy interesantes, que es un capítulo que un día les contaré porque es largo. Ujú. De manera que están invitados a la ruta del Caney, se llama. Vale. Este domingo voy por allá. Bueno, No hemos abierto, digamos, realmente todavía así como ya como me a zafó. recibir, Ya me cerró, no han abierto. pero es que sí, nos No, falta no, no, un algún poquito día de volveremos infraestructura. tertuliamos allá, Sí, echamos claro. cuentos, llevamos aquí a todos estos amigos. Vamos a dejar que ellos complementen. Ya te agradecemos muchísimo sé que ha sido difícil para ti, sé que al principio no te sentías cómodo, pero Pues ya te a relajaste, mí ya estás no, muy cómodo. pues ¿Ah? la verdad es que si no hubiéramos quedado todos aquí en Nido, no me habría sentido tan cómodo como Bueno, me he sentido. pues me No, alegro. Pacho, me he sentido muy cómodo. Muchas gracias a la casa, a la familia Ujú. Navas, a ti por la invitación, a mis amigos del alma, muchísimas gracias. Para mí, ustedes son el mejor público y no necesito más público. Lleno total, mire. Álvaro quiso que te sintieras en su casa y bueno, Sí, la casa de Álvaro está abierta para todos los sí, artistas, claro, claro, para todos los gestores, para todos los personajes y personalidades de la cultura, para que vengan a contar su historia. Y claro. te agradecemos por haber compartido la tuya, Máximo. Vamos a darle un aplauso y vamos a hacer la habitual ronda de preguntas para ampliar. Buenas noches, maestro. Tengo una pregunta, solo curiosidad. Mi nombre es Fanny Ortega, soy santandereana de pura cepa, pero viví mucho. Mi nombre es Fanny Ortega, yo soy la directora de la Fundación Vericuetos, Colombia, pero viví mucho tiempo en Barranquilla por cuestiones de trabajo. Hice mis estudios universitarios entre el 71 y el 76. Conocí al maestro Caballero en los 69, 70, en una exposición del Banco de la República, que me maravilló en esa época. Pero estando en Barranquilla, en la época entre los 71 y los 80, estaba el boom Barranquilla con Mario Obregón, Grau, Riverita, todo el grupo Barranquilla, en el acto pictórico con los cartageneros también, los hermanos Lombana. ¿Ustedes tuvieron algún encuentro artístico con el Caribe en algún momento? Porque creo recordar que fueron allá una vez o que de allá vinieron aquí a exposición. Debe recordar, yo trabajé con una galería en Barranquilla que se llamaba Galería Cóndor. Sí, ¿Sí la recuerdas? sí, cómo no. Sí, una gente muy querida. Yo trabajé con ellos un par de años en esa época. Y de hecho, pues, muchos amigos barranquilleros, el sindicato, pues todos amigos. Sí. Hasta hace poco veía con Ramiro Gómez. Hace mucho no me veo con Del Castillo. Fui muy cercano con Efraín Arrieta también, con todo el grupo del sindicato. De hecho, estuvimos muy cerca. Sí, pero ustedes fueron a hacer exposición allá, ¿cierto? ¿Perdón? Ustedes fueron a hacer exposiciones allá en Barranquilla, porque yo recuerdo una vez que fueron, Sí, fue claro. Caballero con otras 3 artistas. Tal vez en esa exposición no estuve yo. No recuerdo haber ido a exponer con él allá. Ya se había disuelto el grupo de Bucaramanga ya. ¿Ya se había Tal suelto? vez. Sí. Ya. No quedaba sino uno.
Joaquín. Señor, ¿tengo la palabra? Sí, señor. Gracias. Dos anécdotas, una cortica y fúnebre. Me encontré con Máximo Flores lo conozco hace 55 años. Me lo encontré hace 2 o 3 años y le pregunté que por qué estaba caminando tanto ahora. Y me contestó, porque yo quiero ser un cadáver presentable. Oiga eso, sí, eso me dijo. Sí, claro, sí, me lo dijiste. Sí, Y la otra, hace muchos años estábamos reunidos en el barrio Conucos, en el apartamento de tu hermana, y estaba Álvaro Navas, Pablo Gallinazo, alias Gonzalo Navas, Jorge Mantilla, tú y yo, sí. y botellas de licor. Y comenzamos a hablar sobre quién tenía más impacto sobre el espectador, si los pintores, tú y Jorge, o los escritores, yo. Y no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Y comenzamos a discutir y a alegar y a manotear. Y entonces Pablo escogió la guitarra y comenzó a inventar coplas para darnos más ánimo de seguir discutiendo. Y la cosa pasó a mayores, entonces tu hermano nos dijo que nos saliéramos. Y nos salimos y nos sentamos en el primer peldaño de la escalera. Yo en la mitad y aquí Jorge y tú aquí, y seguimos discutiendo y nos fuimos de las manos. Entonces ustedes me agarraron del pelo y yo los agarré de las barbas y comenzamos a tironearnos. Y en medio de tanto tironeo bajamos un peldaño y bajamos 2 peldaños y bajamos 3 peldaños y cuando llegamos a la curva aterrizamos y nos dio mucha risa, ¿no? Entonces pasamos a ser otra vez amigos, ¿no? Máximo me perdonó de una vez, pero Jorge Mantilla duró molesto conmigo como 25 años. ¿Recuerdas eso? Sí, claro, claro, me acuerdo como si fuera ayer, perfectamente, claro. Te quiero mucho. Sí. Quiero a tus hijos. Yo también. Quiero a tu mujer. Pues es que Ya, siguiente, por favor. no, y tenemos uno más lindo, Paco, lo voy a contar yo. Nosotros tuvimos un amigo muy bello, muy querido, que fue José Omar Trujillo. ¿Sí? José Omar Trujillo era poeta, una especie de poeta maldito, ¿no? De alguna manera. Muy inteligente, muy sensible y hacíamos unas locuras increíbles con José Omar, pero locuras. Y una vez reunidos con Juaco y un botellón gigante de vino, ¿te acuerdas que era una garrafa gigante de vino que llevábamos tomando desde la noche anterior? Se nos ocurrió que ir a hacer un concierto de poesía en homenaje a Juan C. Martínez, empezando con un poema que se llamaba de tu melancolía me enamoré con tanta compasión, ¿te acuerdas? Que nos fuimos a hacer el recital de poesía a Girón, disfrazados de diablos. Juaco iba disfrazado de diablo y José Omar disfrazado, yo y un amigo Gamarra que no volví a saber de él. Sí, que era el que tenía un jeep, que nos llevaba en un jeep Toyota rojo. Llegamos al parque y comenzaron Juaco y José Omar el recital de poesía y comenzaron las campanas a volar cada vez con más fuerza y con más rapidez de la catedral, saboteando para callarnos, ¿sí? Como no se callaban, llegó la policía y nos iban a llevar, y además la acusación es que éramos el diablo, la acusación era del cura directamente. Esa, por ejemplo, fue buenísima. ¿Sí te acordabas de esa? No. Bueno, ahora sí, perdón que interrumpí. Le voy a recordar a alguien, Máximo. Yo soy Marta Pino, para los que de pronto, profesoras aquí tengo presente. De aquí de la ITAE, soy graduada. Pero ahorita hablando con Gabriel, que lo recordé por el barrio donde vivían, y cuando mencionas la 45 con 25, ahí diagonal había una amiga en común
Vicky Muñoz Vicky Muñoz. y Luz Marina Dulcey. Dulcey, Luz Marina, que era vecina aquí de, Vicky, sí, de Vicky, la gordi. gorda Vicky. Y íbamos a la casa suya a conocerle los carteles o los afiches que en esa época. Ah, es que, Camilo Torres, es que el Che Guevara, y terminaba regalándonos. Y obviamente, pues en mi casa, mi hermano Es que mayor. todas las niñas que fueran a visitarnos tenían un cartel de regalo. Todas las niñas tenían, los niños pagaban 5 pesos por los Nosotras carteles. Para las niñas eran gratis. Pero nunca le ofrecimos nada. Y recuerdo, recuerdo porque No, esa, Camila. esa era la edad del colegio de uno, 17, Sí, claro, 16 años. claro, claro. Y mi hermano Rafael estudiaba en el Muy, Colegio muy bella, Santander. muy bella esa época, es muy curioso. Sí. Los afiches fueron un paso que me facilitó llegar a la pintura, porque yo venía de los cómics, ¿cierto? Sí. Y en los cómics conocí la solución del color plano. ¿Sí? Ya aquí en Colombia, pues eso lo había descubierto Beatriz González, el color plano y esa propuesta del color plano. No sé cómo llegaría la maestra a esa solución, ¿no? Porque pues ella es muy investigadora y todo eso. Pero nunca pregunté eso, cómo llegaría él al color plano. Pero yo sí llegué al color plano por los cómics, concretamente. Y mi hermano cogía los afiches y Y- los pegaba en la habitación Claro, y de los al lado de Raquel Welch, voluptuosa, y los afiches de Máximo. y los al lado. y los y facturar afiches y hacer afiches a gran escala, porque además teníamos fábrica de afiches, era fábrica de afiches. El color plano era una solución que nos hacía producir fácilmente un afiche. Y de hecho, pues esa tendencia también al color plano que tuve mucho en pintura viene de toda esa parte, de los afiches. Por supuesto que una época lindísima, la de los afiches, tienen muchas anécdotas. Yo tuve problemas, una de las cosas por las que fui al internado también es porque tuve amigos de izquierda muy fuertes y esos amigos me regalaban una revista que se llamaba Cuba Libre. Ujú. El que tenía esa revista iba a la cárcel, ¿no? Así de sencillo. Y yo tenía una buena colección de Cuba Libre, lo que en un allanamiento a mi familia habría podido generar. De hecho, ya tuve un evento cuando estudié en el Colegio Santander con una pedrea en la que participé llevándoles en el maletín de educación física piedras a los grandes y terminé preso, ¿no? Por un día, pero de todas maneras detenido y fue pues grave y un escándalo porque mi hijo preso por la policía, por revolucionario. ¿Usted también pasó por el Santander? Teatro Santander. Entonces resulta que pues seguí teniendo amigos que tenían que ver con la izquierda y con Cuba y con eso, y los afiches pues que hacían los cubanos eran de una estética que me maravillaba todavía, me parecen el color plano, la solución de un solo color era una maravilla para hacer afiches, y yo soñaba con fabricar muchísimos afiches. Para que se diera la revolución en Colombia también. Claro, venían unos moldes y unos modelos de los héroes de ellos, que el Che, Martí, Camilo Cienfuegos, todos los generales de la revolución, y los calcaba de ahí y los sacaba en afiches grandes, y por muchos amigos era considerado comunista. Y algunos me tildaban de comunista y me fastidiaban. De hecho, a mí me interesaba el comunismo, pero con dinero, seguramente. Claro. ¿No? Pues yo supe que los comunistas nunca me iban a comprar un cuadro, lo supe desde pequeño. Entonces resulta que Le sacó plata a la revolución cubana. los vecinos de la cuadra, de la 40, comenzaron a dispersarse por diferentes barrios de la ciudad. Nosotros nos fuimos a Conucos, unos amigos muy queridos que eran los Pinochos Garcías, por ejemplo, se fueron a Terrazas,
los Ferreira se volvieron a la hacienda de Río Negro, como a dispersarnos, los de el parche de la cuadra. Y yo terminé, mis amigos eran los Pinochos Garcías, terminé en Terrazas con ellos, al punto que la gente creía que yo vivía en Terrazas. Y en ese momento aparece un personaje muy especial que se llama Isaías Duarte Cancino, que fue un monseñor asesinado por las FARC en Cali. Un tipazo, pero un tipazo, ya te digo, yo tengo mis diferencias con la iglesia muy claras, y de hecho en mi familia han habido muchos curas y pues no tengo nada contra eso, pero sé cuándo una persona es legal y cuándo no. Y Isaías Duarte era un tipazo. Y comenzó a hacer una iglesia que es la iglesia creo que se llama el Sagrado Corazón, del Espíritu Santo, que es la de Terrazas. Y me llamó y me dijo, bueno, Maximito, yo lo necesito. ¿No era cura? Uno que hubo. Intentó llamar a la gente a que se volvieran a casar porque se habían casado con un cura de mentiras. Y la gente dijo que no, que dejara así. Deje así. Dejemos así, sí. Máximo. Este cuento Vale, es muy dale. divertido porque entonces, para contrarrestar ese cuento de que con esos afiches yo era comunista, Claro. me llamó él y me dijo, bueno, Maximito, necesito que se ponga a trabajar la camiseta para construir esta iglesia. ¿Y yo qué tengo? Yo, dígame, ¿qué necesita para montar un taller y producir afiches en grandes cantidades? Y le dije, bueno, pues algún recurso, materiales y una ayuda y un sitio. Y me dijo, listo. Pues esa iglesia se hizo en buena parte con afiches del Che Guevara, Camilo Cienfuegos y algunos otros comunistas de esos. Buenísimo. Máximo, ¿dónde te graduaste de bachiller? No, terminé. En el colegio universitario finalmente no nos dieron los Los diplomas. diplomas. O sea, no te graduaste. Ah, ve. Nunca. En ese entonces no era necesario ser bachiller para ser alguien en la vida. Mire, un ejemplo. Pues en ese momento comencé a ver que todos mis amigos, varios amigos hicieron lo mismo. Yo comprendí muy rápido que no era mi medio académico lo que más me interesaba. De hecho, fui mal estudiante en las cosas que no me gustaban. En las otras tenía las suficientes notas para poder compensar y pasar a otro nivel. Me interesaba la geografía y la historia sobre todo. ¿Sí? No, lo resolviste de otra manera. Hay muchas maneras de aprender y casi que se aprende más afuera de las aulas de clase. Jaime, ¿qué crees? Sí, gracias. Hay una cosa muy importante. Bueno, antes que todo, ratificar esa amistad que nos une demasiados años. De pronto no pertenecemos a aquella esfera del barrio de la 25, la 42 que nombran con Marta, pero sí nosotros con Estercita, los niños, desde hace muchos años. Claro. Me parece que Máximo Flores, nombraste ya algo que para mí también ha sido muy importante, que es cuando se crea la Facultad de Arquitectura en Bucaramanga. Yo soy el primer egresado de esa facultad, que le dieron el primer título en Bucaramanga. Y el primer decano. Y primer decano egresado también de la facultad, sí señor. Y cuando estábamos estudiando, abrimos la facultad, el decano era Carlos Vilviescas, gran persona, todos lo conocemos, y aparece el Arca de Noé. Aparece el Arca de Noé. Nosotros entramos en el primer semestre con las materias básicas, pero la expresión, que era como la parte artística de la arquitectura, nos la dictaba Carlos Silva. Entonces él con sus acuarelazos y sus cosas y sus composiciones. Y aparece el Arca de Noé, ahí fue donde yo conocí a Máximo. Porque Carlos nos invitó a los estudiantes y nos fuimos para allá. Nosotros estaba Nacho González, Carlos Cadena, un grupo de inquietos estudiantes, pero conocí a Máximo y comencé como a ver
a enrolarnos con amistades y ver cómo la arquitectura y el arte tenían mucho que ver y siguen teniéndolo mucho que ver. Y comenzamos a tener contacto a través de Máximo con el mismo Carlos Silva. También tenemos que nombrar El fotógrafo oficial. Claro, porque aparecía cámaras, porque la fotografía era parte del trabajo o una herramienta, un instrumento que teníamos en la arquitectura para estudiar, para investigar. Y así comienzan a fortalecerse y a aparecer un movimiento artístico que yo creería que iba muy de la mano con la arquitectura. Sí, claro. Que iba con la arquitectura, porque ustedes aportaron, apoyaron. Carlos Silva, Oscar Martínez con la fotografía. Cuando nosotros nos fuimos a vivir a Barichara, llegó el OM, que cargaba en su jeep un Land Rover que le tenía una caricatura, una calcomanía. Entonces ese movimiento generó y le dio fuerza a la arquitectura en Santander. Y creemos que ustedes fueron los aportantes precisamente, y nosotros pues unos aprendices. Estaba Elkin Restrepo, estaba Mario Álvarez, tú, Carlos Silva, Jorge Iván Arango, ¿quiénes más me recuerdan de artistas de esa época? Orlando Morales, etcétera, etcétera. De manera pues que como arquitectos y arquitectura de Santander, hermanazo, qué bueno que nos hayan enseñado también y hayamos compartido y sobre todo que hoy tengamos una amistad muy linda, ¿bueno? Muchas gracias. Ay, Qué bien. chévere. Bien. ¿Alguien más? Bueno, no, siempre yo le dije a mi amigo Pacho Centeno que yo quería ser parte de todas estas tertulias y lo estoy cumpliendo. Primero que todo, antes de encontrarme con estas maestrías, quería hacerle una pregunta antes de seguir si el tema es posible. Usted estuvo en la fiesta de Jorge Mantilla Caballero cuando cumplió 42 años y llevó mi orquesta. No, yo creo que hace 42 años que No. no nos vemos con él. Porque lo que es el maestro Joaquín Bretón y toda No, esta… eso hace más de 40 años, 50 años. Sí, así es. Y yo estuve con mi orquesta y trajo un grupo de Barranca, del maestro Fernando Barbosa, ingeniero Sí, yo lo de conozco, Ecopetrol, claro. y estuvimos en esa reunión, una reunión pues para mí fue un orgullo que él haya pensado en mí, Claro. y yo dije pues, es decir, yo soy amante del arte, también escribo, Ya. yo tengo una orquesta, pero tropicalmente hablando, ya Pachito conoce toda la historia y demás, pero soy amante del arte en cuanto a la pintura, la escultura, escritores, en fin. A Juaco lo ve y siempre lo sigo a usted, aunque uno no está en ese historial tan bonito que estoy escuchando hoy, siempre ha sido amante y ha sido un admirador y ha tenido respeto por este tipo de artistas. Mi amigo Jaime Higuera, mi amigo Armando Bueno, pues, Martica Pinto y Pino, perdón. Pero agradecido con ustedes por este espacio, no, gracias a Gracias, dando la oportunidad a que la gente conozca la cultura santanderiana y sobre todo de este departamento que a veces es bastante dolido con esto del arte y la cultura porque no hay presupuestos para salir adelante con lo que ustedes hacen. Y de verdad que mi respeto y admiración para ustedes. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar para ir cerrando ya? Que ya cierran el parqueadero. Bueno, pues ha sido una… ¿Allá están pidiendo la palabra? Ok, disculpa. nos faltaron algunas cosillas, ¿no? No, en el fondo tenemos una participación. Sí, claro, siempre quedan faltando Máximo. Este es simplemente un repaso somero de la vida de un artista con tanto recorrido, ¿no? Con Joaquín quedamos una segunda, tercera parte porque no alcanzamos en la hora y media que él duró hablando recorrer todos los aspectos de su cabellera. Gran profesor
Perdón, discúlpeme, pero no le he oído. Mi nombre es Samuel Cadena. Yo Sí, soy sí. de la Ok. Facultad de Arquitectura. Sí, Siempre me acuerdo de sus clases de expresión. Sus clases de expresión lo conllevaron uno siempre hacia el arte. Me acuerdo como si fuese hoy la primera clase, ya hace 42 años máximo, que nos mandó a dibujar un butaco. Y nosotros elementalmente decíamos, qué sencillez. Y resulta que un butaco en perspectiva tiene una profundidad tremenda. Yo me acuerdo que tú cogiste y nos dije, mire, háganme esto, se los mostraré más adelante. En la trayectoria del semestre, tú nos mostraste el avance, entre comillas, que habíamos adquirido y la profundidad que tenía ese. Le cuento que esas cosas a mí jamás se me olvidarán. Tampoco se me olvidarán, como siempre, nuestra bella Santander ha estado engalanada de la belleza santanderiana. Porque yo me acuerdo que en ese semestre yo me fascinaba el arte. Pero con esas mujeres tan bellas que teníamos como de alumna, la sonrisa de Máximo, Chevy, Cadena, estaba esta niña Bautista de San Gil, que eso era un bojote de lujuria, una belleza junta, un regalo del creador de lo máximo de nuestras tierras santanderianas. Yo no hallaba si ponerle cuidado a las clases de Máximo o mirar esa belleza de esas mujeres. no, pues Ahora, andábamos en algo parecido. pero yo le digo, Máximo, Bueno, yo me no acuerdo- sigamos adjetivizando tanto porque vamos a tener que censurar. Mentira. Yo me acuerdo de las clases que hacíamos nosotros en los lagos del Cacique, que eran exámenes finales, eran muy bellos. ¿Verdad que es motivo de hacerle un festejo a Máximo, mi profesor? Siempre lo será, que gracias por todas sus enseñanzas. Miren, acá hay un alumno suyo todavía que no olvida nunca todos esos momentos. ¿Verdad que gracias? Porque en vida es que debemos darle las gracias a las personas. Un Muchas gracias, aplauso, Samuel, muy amable. por favor, para Máximo. Muy amable. Samuel, demasiado generoso, muchas gracias. Bueno. ¿Ya? Bien, pues muchas gracias por la asistencia, como siempre. Es así, la tertulia, el personaje y su historia, Memorias Vivas, es esto, es una reunión de amigos para toda la ciudad, porque esas son las memorias de la voz de su protagonista. O sea que aquí no hay nada ficticio, aquí no vamos a escribir nada que no haya ocurrido. Por supuesto vamos a escribir más cosas alrededor de Máximo porque no alcanza este tiempo para cubrir toda su vida y su obra, su trayectoria, como Bretón, que vamos a hacer 3 programas más con Bretón porque no alcanzamos aquella vez. La invitación es para que nos sigan acompañando los martes. La semana entrante viene el maestro Ángel Miro López, de los hermanos López, ganador del premio Mono Núñez. Está en este momento en Ginebra Valle participando del Festival del Mono Núñez y la semana entrante lo tendremos acá con su guitarra, con su tiple, con su hermano. Esperamos que lo acompañe. Señor. Ángel Miro López. Seguramente vengas con su hermano, ¿cierto? Pero el invitado es Ángel Miro, porque la tertulia tiene una condición, ¿no? Y tal vez está implícita, pero no la hemos explicitado. Y es que nuestros invitados todos tienen más de 60 años, ¿cierto? Así que si alguien, no, pero yo soy maestro, tengo 30 años, no, pues aguántate 30 y ya te traeremos, ¿cierto? Por ahora, 2 de 30. Por ahora vamos con los maestros de 30 años, con la generosidad de la Casa del Libro Total, con la amabilidad y la participación de todos los chicos que cada semana están disponiendo todo esto para que el invitado se sienta a gusto. Máximo, ¿te sentiste a gusto? Sí, muy a Bueno, gusto, muchas
Lo que tú querías, que fuera aquí íntimo, cercano, y el invitado es el que manda en este lugar. Muchas gracias.